La película de Super Mario Bros. Galaxy pronto llegará a los cines y como la primera, seguramente será un gran éxito. Nintendo no solo llevó a Mario exitosamente al cine en 2023, también resolvió un problema que Hollywood no ha descifrado en décadas. Rompieron la maldición de las películas de videojuegos. Galaxy demostrará que no fue casualidad y que esto apenas empieza. Durante décadas, las películas basadas en videojuegos eran básicamente un chiste. No importaba qué tan grande fuera el juego o cuán leal fuera la audiencia. La versión cinematográfica del juego casi siempre era terrible. Incluso cuando no fallaban, igual se sentían extrañas. Tomaban algo que millones ya amaban y lo volvían más cinematográfico, oscuro, realista y complicado. Y en el proceso, algo desaparecía, la magia. Y durante años, literalmente décadas, Hollywood siguió despojando esa magia, hasta el punto en que hacer una gran adaptación de un videojuego empezó a sentirse como una imposibilidad científica, realmente se sentía como una maldición. Y lo curioso es que Mario no solo rompió la maldición, él también la empezó. A inicios de los 90, Mario era un ícono mundial, rostro de Nintendo y mascota generacional. En 1993, Hollywood lo atrapó. ¿Qué significa eso? A mí también me caía bien. ¿Cómo que lo atraparon? Mario y Luigi, dos inusuales superhéroes expertos en tuberías, viajan a un universo paralelo para enfrentar a un rey lagarto y salvar a una princesa, un colgante y la vida tal como la conocemos. Déjame ser honesto. La película original de Super Mario Bros. Tiene un lugar nostálgico y peculiar en el corazón de muchos de nosotros. Fue mala, pero éramos niños y queríamos tanto que fuera buena que de alguna manera nos obligamos a no odiarla. Si eso tiene sentido, y si alguna vez quieres adentrarte en la madriguera, la historia detrás de cámaras de cómo se hizo esta película es absolutamente una locura. Pero bueno, el productor de la película de 1993 viajó a Japón y obtuvo los derechos de Super Mario Bros. Por $2 millones, aunque otros estudios ofrecían más. Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo en ese momento, aprobó y cedió el control creativo total. Roland Jaffe, productor de la película, comentó que Nintendo la veía como un experimento extraño, y el director confirmó que la empresa casi no participó. Shigeru Miyamoto tuvo una reunión con los directores, y eso fue todo, lo cual, viendo cómo opera Nintendo hoy, es una locura. Es como, aquí tienes dinero, ¿podemos usar tu propiedad intelectual para una película? Y Nintendo responde, sí, lo que sea, solo sal de mi oficina. Mario quedó en manos de Hollywood y el resultado apenas se parecía al reino champiñón. En lugar de colores brillantes y mundos fantásticos, tuvimos un Dino Hatton distópico, lagartos de cabeza pequeña, secuaces en cuero y una vibra cyberpunk industrial. Los guiones se reescribían todo el tiempo y los estudios pedían que fuera más oscuro y maduro. Hubo una escena en un club de striptease y los actores se sentían miserables. Bob Hoskins dijo que fue la peor película que hizo, fracasó en taquilla y fue odiada por críticos y fans. En realidad, el daño fue a la confianza, no al dinero. Nintendo licenció a su personaje más importante y vio cómo lo volvían irreconocible. Durante casi 30 años, Nintendo evitó otra adaptación. No hubo películas de Zelda, Metroid ni otro intento con Mario. La maldición inició con él. Nintendo no se detuvo pese al fracaso de su película. Las películas basadas en videojuegos casi siempre fracasaban. Street Fighter, Mortal Kombat, Doom, Max Payne, Far Cry, Blood Rain, House of the Dead, Prince of Persia, Assassin's Creed, incluso las excepciones que no fracasaron, como Resident Evil, aún así no capturaron lo que a los fans les encantaba de los juegos. Y llega un punto en el que tienes que hacerte una pregunta real. ¿Cómo tomas un medio interactivo, algo construido alrededor de la agencia del jugador, el movimiento y el control, y replicas esa misma magia en un medio donde la audiencia solo está sentada ahí? Porque los juegos no son solo historias, son participación del jugador, y una película no puede darte eso. Los estudios trataban de compensar haciéndolo más oscuro, maduro, agregando historia o reinventándolo. Casi siempre, los fans decían que no se sentía como el juego. Para 2010 ya era normal que las películas basadas en videojuegos apestaran. La maldición era para todos, Nintendo siguió igual, pero Mario la rompería. Durante casi 30 años se negaron a licenciar sus personajes para películas, ya fueran de acción real o animadas. No importaba. Las propuestas llegaban constantemente y siempre decían que no.
Miyamoto estaba abiertamente en contra. Tras el fracaso de 1993, no quiso ceder los personajes de Nintendo a otros esperando que los comprendieran. Incluso cuando más tarde experimentó con la animación, como los cortos de Pikmin, lo mantuvo interno, siempre pequeño y controlado. Pero lo que cambió no fue que Hollywood se volviera más inteligente. Definitivamente no fue que Hollywood se volviera más inteligente, fue Nintendo. Al ver lo que casi pierden al relanzar juegos clásicos en la Virtual Console, Miyamoto notó que estos mundos no caducan. Décadas después, la gente seguía jugando Mario, lo que generó otra pregunta. No era, ¿deberíamos hacer una película de Mario? ¿Cómo permitimos que estas creaciones sigan? Los juegos dependen de consolas, mientras que las películas existen siempre. Así que cuando Nintendo finalmente consideró regresar al cine, no se trataba de buscar la validación de Hollywood, sino de preservación. A través de su colaboración en Super Nintendo World, Miyamoto conoció al CEO de Illumination, Chris Meledandri, y lo que más le llamó la atención no fue la ambición, sino la honestidad. Meledandri habló de sus fracasos y acordaron que si la película no era interesante, la detendrían. Y más o menos en esa misma época, la industria en sí mostró señales de estar aprendiendo. Sonic presentó su primer tráiler y el internet destrozó su diseño. Era algo, miau, ¿qué demonios es eso? Algo que los fans absolutamente odiaron. En lugar de insistir, el estudio escuchó, rediseñó a Sonic y volvió a animar la película, lo que fue un compromiso caro. Eso demostró su respeto por el personaje. Aunque este video es de Mario, hay que reconocer a Sonic también. La película de Sonic fue el primer éxito de una adaptación de videojuego a esta escala. Respetó la propiedad intelectual, arrasó en taquilla, fue muy bien recibida por la crítica y a los fans les encantó. Sonic mostró que la maldición podía romperse, pero Nintendo quería eliminarla por completo, lo que requería más que un rediseño. Aquí es donde todo cambia, porque la diferencia en 2023 se puede resumir en 3 palabras: proteger la magia. En 1993, Nintendo licenció a Mario, cobraron un cheque y Hollywood tomó el control. En 2023, Nintendo no licenció a Mario, lo protegió y fue coproductor, dividiendo el presupuesto con Universal mitad y mitad. Con una inversión financiera, no solo opinas, influyes. Miyamoto no solo asistió cordialmente, estuvo totalmente involucrado. La dirección de la historia, el tono de los personajes, la construcción del mundo, las referencias a los juegos, todo pasaba por Nintendo. Y eso cambia lo que se aprueba. Si algo no encaja, no pasa. Y ahora Illumination tiene sentido. Illumination suele ser criticada por no arriesgarse artísticamente como Pixar y DreamWorks, pero ese era su objetivo. Nintendo no quería un estudio de autor que intentara reinterpretar psicológicamente a Mario. Querían un socio que pudiera ejecutar fielmente. Illumination produce películas familiares pulidas y comerciales dentro de ciertos límites. Esa reputación hacía que no discutieran con Nintendo por el tono, y Miyamoto fue abierto sobre otro tema: miedo. No miedo a fracasar en taquilla, sino miedo a repetir el mismo error. Distancia entre el creador y el personaje. El director de la película de 1993 admitió que si Miyamoto hubiera participado más, algunas decisiones no habrían llegado a la pantalla. Esa es la lección. No cuidas la magia esperando que otros la entiendan, sino estando presente en las decisiones. Entonces, ¿cómo es realmente proteger la magia? En la práctica, es moderación. En la película de 2023, el Reino Champiñón se muestra igual que en los juegos. Potenciadores, Senda Arcoíris y Castillo de Bowser no se reinventaron, solo los llevaron al cine para que los fans se sintieran en casa. Personajes secundarios, efectos de sonido y referencias que los espectadores casuales no notan. La película está llena de detalles sacados de los 40 años de historia de Mario, pero de una manera que no interrumpe el flujo de la película. Koji Kondo, el compositor original de Mario, trabajó en la banda sonora, pero fue un equilibrio. En vez de lanzar nostalgia constantemente, los temas se integran en la orquestación. El cerebro los reconoce emocionalmente antes de que los registres o identifiques conscientemente. Despierta nostalgia sin romper la inmersión, algo en lo que fallan muchas películas de videojuegos. Los fans quieren que sean como los juegos, pero estos son interactivos y no puedes darles el control al público. Durante años, los estudios intentaron resolver eso copiando mecánicas, poniendo una toma en primera persona, imitando una interfaz, montando una escena de acción como si fuera jugabilidad, pero realmente nunca funcionó. Fue un equilibrio entre decidir qué adaptar y qué omitir. En la película de Mario, el circuito de entrenamiento parece un nivel por su ritmo,
Intentos, fallos, reintentos y progreso. La secuencia de karts parece una carrera por la emoción y el avance de la historia, no porque la cámara simule que conduces. Eligieron lo emocional y descartaron lo que solo sirve al presionar botones. Actualizar las voces de los personajes fue arriesgado, pero ¿la voz original de Mario realmente funcionaría en una película? Nintendo claramente tomó una decisión cuidadosa al cambiarlo, pero aún así incluyó algunos cameos de Charles Martinet para los fans. Te haya gustado o no la voz de Chris Pratt, Jack Black como Bowser aportó mucho a la película. Se consideró cuidadosamente qué elementos de los juegos incluir en las películas y en qué grado. La película atrajo a fans de Mario de todas las edades, desde padres que jugaron en el NES hasta niños que empezaron con el Nintendo Switch. Si la primera película mostró que Nintendo podía proteger la magia, la secuela revelará si pueden expandirla sin perder el control. Super Mario Galaxy fue ingenioso y es de las entregas más queridas. Su escala cósmica ya la hace cinematográfica. La profundidad emocional de Rosalina, como la soledad, la esperanza y el renacimiento, ya es canon y amplía el tono sin alterar la esencia de Mario. Y luego está Yoshi, uno de los más queridos de la franquicia, y no lo apresuraron para la primera película. Si él tiene un papel clave en Galaxy, no será fanservice, sino merecido. Además, el futuro ya se perfila y Zelda está en desarrollo. Acción real, tono más mítico y realista, distintas ejecuciones, pero mismo objetivo: proteger la magia. Por décadas, Hollywood trató a los videojuegos como material para moldear. Así que Nintendo manejó a Mario con más cuidado al adaptarlo. Mario inició la maldición en 1993 y la rompió en 2023. Si Galaxy cumple, Mario muestra cómo deben ser las películas de videojuegos, no por reinventarse, sino por negarse a que otros lo hagan por él. Dime en comentarios si te gustaría ver la película de Super Mario Galaxy.